Bien, me decís si se escucha y se oye y se ve. En audio, porque no veo nada. Se escucha y se ve. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Si recordáis, estábamos viendo al final, hemos estado viendo la vía de cordón posterior para ver la similitud con la vía del trigémino, donde teníamos esas tres neuronas que vimos, ¿no? Que estaban saliendo desde la cara, que entraban en el núcleo sensitivo del trigémino y después llegaba al tálamo y del tálamo a la corteza. Aquí vamos a ver con un poquito más de detalle estas vías del trigémino. Lo tenéis a partir de la página 36. Tenéis este mismo esquema, exactamente el mismo. Bien, cuando hablamos de la vía trigeminal en general, ¿no? En general vemos que sale una neurona, sea de cualquiera de las ramas, donde vemos que va a llegar, sale desde la periferia, llega cuyo cuerpo neuronal está en el ganglio del trigémino. Después tenemos llega hasta el núcleo del trigémino. Y ahí es donde tenemos la segunda neurona, cuyo el cuerpo neuronal está en el núcleo. Se cruza al lado contrario, llegaba al núcleo del tálamo, que decíamos que estaba en verde claro, ese verde que era el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y desde ahí iba a salir la tercera neurona hacia la corteza. Este es el esquema global, ¿no? Evidentemente, esto va a variar respecto a las diferentes informaciones que vayamos a estar recogiendo, ¿no? Estar recogiendo desde el trigémino. Entonces, esto es como digo, es el esquema general. Tres neuronas, que es lo que hemos descrito en el anterior esquema antes del descanso. Bien, si nos centramos en la propiocepción, que es lo que veríamos en la página 37, aquí estamos viendo el esquema un poquito diferente, ¿no? Lo estamos viendo, bueno, visto desde atrás, desde la parte posterior, y vamos a ver que las informaciones propioceptivas saldrían de la rama mandibular, que es la que está gestionando la porción de la articulación temporomandibular. Por tanto, esa percepción de la posición de la mandíbula en todo momento, esa propiocepción de la mandíbula. Esa neurona sale hasta el núcleo mesencefálico del trigémino, cuyo cuerpo neuronal está ahí, ¿no? Sinapta en ese mismo núcleo con la segunda neurona, con esa segunda neurona que lo que va a hacer es cruzar al lado contrario y lo que llega es hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo, ese núcleo que tenemos en verde. ¿Vale? Entonces, en la cara estamos viendo que sale desde el lado derecho. La imagen está como visto desde atrás, pero estaría cruzando al lado contrario. Se entiende, ¿no? Desde ahí, desde ese núcleo ventral posterior medial del tálamo, pues después va a ir hacia la corteza y va a llegar hasta la representación de la cara de la cara, ¿no? En el homúnculo de Penfield. Bien, relacionado con la propiocepción, que también tiene cierta vinculación, evidentemente, van a ser las fibras o las vías trigémino-cerebelosas. El cerebelo, así a priori, lo que tenemos siempre claro es que se encarga de la coordinación de los movimientos. Esto es una de las vías que normalmente no se citan cuando se nombran las vías sensitivas, las vías generalmente no se cita esta vía porque claro, es algo muy específico donde los movimientos de los músculos del trigémino, los de la masticación, tienen que ser coordinados. Por eso tiene que haber un componente cerebroso.
Entonces, evidentemente, esta vía se va a encargar, pues, de colaborar en la propiocepción inconsciente, en el control postural entendiendo el control postural de los músculos de la masticación y la coordinación de sus movimientos. Entonces, sabemos que desde la parte de los músculos va a haber una información sensitiva, que nos va a estar dando información, nos va a estar dando información a través del trigémino, y lo que va a suceder es que va a haber una conexión con el cerebelo. Esa fibra que se va hacia el cerebelo es la misma que después va hacia ese cerebelo que está coloreado. No son cosas diferentes, sino que lo que está dibujado arriba con color verde y con una especie de muñecos así un poco extraños, ¿no? Eso es el cerebelo, es lo mismo. Lo que pasa es que es una representación, que se dice somatotópica del cerebelo, donde tenemos la representación de nuestro cuerpo, de las diferentes partes del cuerpo, en las diferentes partes del cerebelo. Vemos que la línea media, es decir, lo que está en azul oscuro, eso es la línea media del cerebelo, y ahí es donde estaría la representación del tronco, de la parte más medial del tronco. Y vemos que después en la parte más lateral serían las extremidades, es decir, la parte roja correspondería a dónde están las neuronas que llegan desde o que van hacia la cintura escapular y pélvica, y las extremidades, que sería lo que está en verde, que sería la parte de los hemisferios cerebelosos, que es donde estarían las neuronas que van y que vuelven de las extremidades. Estas informaciones, como digo, desde que viene del trigémino, pues llegarán a la parte de la cara, a la parte de la representación de la cabeza, evidentemente, que están, pues eso, en la parte más medial generalmente. Entonces, esto se encarga estas vías de la coordinación de los movimientos. Serían podemos decir que las fibras trigémino-cerebelosas son fibras que transmiten información propioceptiva de la cara al cerebelo. Entonces, esta información, evidentemente, pues se va a generar, pues, por ejemplo, en los usos musculares de la cara, y después esos cuerpos celulares, pues va a ir hacia el mesencéfalo, hacia el trigémino, y después desde aquí va a ir al cerebelo, para que los movimientos sean coordinados. Eso que los movimientos sean coordinados. También hay otra vía, que también tenéis en esa misma página, que es la que llamamos la vía trigémino reticular. La vía trigémino reticular tiene que ver, pues, con la formación reticular, como no puede ser de otra manera. La formación reticular es una serie de núcleos que lo que hacen es, por ejemplo, dar tono, ¿no? Dar tono a la musculatura. Y no puede ser de otra manera también que en el caso de los músculos de la cara, que tienen que tener cierto tono, tienen cierta actividad. Por eso un estímulo periférico que veis que llega a muchas ramas, porque pueden ser informaciones de todo tipo. Y como digo, esto lo podéis poner en la página 38 en la parte de abajo. Como veis, hay muchísimos núcleos. Tenemos que un estímulo periférico puede llevar la información a ese núcleo del trigémino, que a su vez va a haber una interconexión con la formación reticular, con los núcleos de la formación reticular, dependiendo de qué información llegue, pues va a ir a unos núcleos o a otros, pero bueno, en este caso no entramos en ello. Y desde ahí lo que va a hacer es, y después de ahí va a haber una información también. Como veis, hay una neurona, la neurona de arriba, que llega también a una sustancia alrededor de esa parte que está en azul claro, que eso se llama la sustancia gris periacueductal, ¿no? Esa es la sustancia gris periacueductal, que es como si dijéramos la formación reticular del tronco del encéfalo, del mesencéfalo, de la parte de arriba, la parte más craneal, ¿no? Entonces vemos que hay una conexión. ¿Para qué? Pues lo que hace es generar tono, ¿no? Está dando información de cómo estamos sintiendo y generan tono para después generar una respuesta.
Una respuesta en la formación reticular es previo al movimiento. Bien, después tenemos que el dolor y la temperatura, vamos a tener que el esquema lo tenemos en la página 39, lo tenemos en la página 39. Y vamos a ver, claro, que va a estar vinculado con lo que hemos dicho antes, con el núcleo espinal del trigémino, ¿no? Entonces, información que puede llegar desde cualquiera de las partes del trigémino, llega hasta ese núcleo, y después hemos dicho que cruzaba al lado contrario, que no va a ir a otro lugar, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, que es el núcleo ventral posteromedial del tálamo, del lado contralateral, y desde ahí pues irá la tercera neurona, irá hacia la corteza cerebral, evidentemente, como ya hemos comentado. Pero claro, la peculiaridad que tiene el dolor, principalmente las áreas del dolor, son las que en este núcleo tan grande, que es el núcleo espinal del trigémino, vamos a ver que no en todas las partes está toda la misma información. Por eso vamos a ver que un autor, que es Solder, pues dio unas líneas, ¿no? Unas líneas que decían que lo que tenéis en el esquema de la página 39 abajo, que es que había una serie de líneas que correspondían con la parte más craneal o la parte más caudal, es decir, la parte más de arriba, la parte de arriba o la parte de abajo del núcleo, con diferentes áreas de la cara, de la sensibilidad dolorosa de la cara. Entonces, en la zona que correspondería a lo que está sombreado en rosa, vemos que correspondería a la parte más craneal del núcleo, el núcleo espinal del trigémino. Vemos que en la parte media correspondería a la zona de los ojos, de las mejillas, etcétera, que tendríamos es decir, los estímulos dolorosos de esa región, de esas zonas de la cara, irían a esa parte media del núcleo, y la parte más caudal sería la parte más externa. Entonces, para que sepamos que si nos encontramos, como siempre digo, en esos libros de mesilla que normalmente leemos antes de dormir, de neuroanatomía, estas áreas de Solder, ¿no? Pues porque sepamos lo que es que se puede dividir ese núcleo espinal del trigémino, que es quien recoge el dolor y la temperatura, en esas áreas, en diferentes áreas de percepción del dolor. ¿Vale? Y en tercer lugar, pues acordaros, ¿no? Que lo que hemos dicho antes, que el dolor y la temperatura, tenemos que puede generar una respuesta, ¿no? Decíamos, si tenemos una experiencia dolorosa, pues puede haber una respuesta motora, que pueda hacer que se muevan los músculos de la masticación, por ejemplo, ¿no? Desde el dolor puede haber conexión con los músculos de la masticación. Esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? Simplemente recordarlo. O puede haber una conexión con el núcleo motor del facial, para que se muevan los músculos faciales como reacción ante un dolor o que te quemas. Por ejemplo, imagínate que te quemas en la cara y haces un gesto, ¿no? Un gesto de dolor. Pues eso es por esa conexión que existe entre los núcleos sensitivos y los núcleos motores. ¿Vale? Y por último tenemos el tacto y la presión. El tacto y la presión, donde vamos a tener el mismo esquema. Vimos que se va hacia el núcleo pontino del trigémino, desde la zona que sea. Vamos a tener una segunda neurona que lo que va a hacer es conectar con el mismo núcleo del tálamo, ventral posteromedial del tálamo. Esto no se os va a olvidar, porque después de tanto repetirlo, se os va a quedar el ventral posteromedial. Y después tenemos una tercera neurona que va a ir hacia la corteza, va a ir hacia la corteza cerebral, concretamente la representación de la cara, a la zona que corresponda. Entonces, esa sensibilidad de tacto y presión, pues también tiene exactamente igual, tiene la información, ¿no? Tiene la información desde esa parte sensitiva, que va a poder vincularse con relaciones motoras, ¿no? A través del tacto y la presión, por ejemplo, en este mismo esquema que aquí sí que os lo he vuelto a poner, en la página 40 abajo, tenemos tacto de presión que llega a la zona del núcleo pontino, donde vamos a tener el esquema que ya hemos dicho, pero que puede haber esos vínculos con la
con el núcleo motor del trigémino para generar un movimiento en los músculos de la masticación, o ese vínculo, esa sinapsis con el núcleo motor, con el núcleo facial, que haga que los músculos de la cara pues se muevan como reacción, ¿no? Como una reacción pues eso, a una presión o a un tacto que haga que se active la musculatura correspondiente. ¿Vale? Como veis, es el mismo esquema, pero pues eso, con diferentes entradas, ¿no? De información, si es de tacto, presión, dolor o propiocepción. Bien, en el esquema, en el cuadro que tenéis en la página siguiente, vamos a ver las conexiones que se producen entre el núcleo trigémino, núcleos motores y parasimpáticos. Bien, las conexiones del núcleo trigémino del sensitivo, me refiero, si se conecta con un núcleo motor, ¿no? Que es, por ejemplo, el trigémino, entendemos el cuadro. Es decir, esto aquí en este cuadro se muestra las conexiones que se producen entre el núcleo sensitivo, que sea el núcleo sensitivo del trigémino, y diferentes núcleos motores o parasimpáticos. Entonces, la conexión con el trigémino motor es lo que hemos visto ahora, ¿no? Que hay una reacción de activar los músculos de la masticación, por ejemplo. Entonces, eso se llama, la respuesta motora es el reflejo mandibular, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un reflejo donde tú se puede evaluar si está bien conectado, es decir, que haces un golpeteo de la mandíbula en el mentón y hay una respuesta de cierre de la mandíbula. Entonces, eso nos indica que la parte sensitiva envía la información y que hay una respuesta motora, ¿no? Por ejemplo. El vínculo que existe entre lo sensitivo del trigémino y el facial, pues se puede evaluar con el reflejo perioral y palpebral. Es decir, nosotros lo que hacemos es tocar alrededor de los labios y se cierran los labios. Sabéis que la sensibilidad de los labios la recoge el trigémino, pero el movimiento del orbicular lo realiza el facial. Entonces, a través de un estímulo sensitivo, genera una respuesta motora que lo realiza el facial, en este caso. O el palpebral, porque es lo mismo, el orbicular de los párpados está inervado por el facial y entonces lo que hacemos es estimular alrededor del párpado y que se cierre el párpado. A través de un estímulo sensitivo alrededor del párpado, buscamos que haya una respuesta motora que es realizada por el facial. También ese vínculo entre el núcleo sensitivo del trigémino y el parasimpático es, pues, en estos dos casos. A través del salivar superior, que está relacionado con el séptimo, con el facial, y el salivar inferior, que está relacionado con el glosofaringio, pues se puede activar la salivación durante la masticación. Es decir, al hacer movimiento de la masticación, hay un estímulo sensitivo que hace que se produzca la salivación. Entonces, eso significa que si se produce al masticar una correcta salivación, ese vínculo está correctamente, ¿no? Otra conexión que se produce entre el núcleo trigémino y el vago o neumogástrico es el reflejo del vómito, porque hemos visto que recoge la sensibilidad del trigémino, pues de la parte del paladar, de la parte del paladar blando. Si tocamos en esa zona, pues se refleja en un vómito, ¿no? Por eso, si funciona ese estímulo, pues es que la conexión es correcta, ¿no? Entre el trigémino y el vago. Y por último, con el hipogloso, que es el duodécimo, que son los reflejos lineales y la coordinación de la lengua durante la masticación y la fonoarticulación. Es decir, que lo que hace que nosotros tengamos una buena sensibilidad, y si el hipogloso funciona correctamente, vamos a poder mover la lengua hacia donde queramos, ¿no? Tanto para hablar como para masticar. Si hay problemas en que la lengua se queda bloqueada o se queda sin ciertos movimientos, eso significa que hay una limitación por una afectación quizá del hipogloso o quizá por una pérdida de sensibilidad del trigémino. Si yo no siento la boca, yo no voy a poder posicionar la lengua correctamente, aunque se mueva bien. Se puede mover la lengua, pero no noto que estoy tocando
la lengua no toca, pero no percibe el sistema nervioso si estoy posicionando bien la lengua o no la estoy sintiendo. ¿Vale? Bien, ahora a continuación vamos a ver las vías descendentes, las vías motoras. Ya hemos dicho antes cómo es la normalidad en el nervio facial. Ahora vamos a entrar en detalle también de la otra vía, de la vía del trigémino, la parte motora del trigémino. Entonces vamos a ver, en la guía también tenéis este mismo esquema. Tenéis en la página 42 las vías descendentes del nervio trigémino. Y aquí tendríamos cómo está organizado en el caso del nervio trigémino. Es un poco diferente que con el nervio facial. Aquí estamos viendo que desde la corteza, igual que antes, sale una neurona motora, sale una neurona motora hacia el mismo lado y hacia el otro lado, pero vemos que el núcleo que es lo que tendrías que dibujar también, el núcleo a la derecha y el núcleo a la izquierda, vemos que no está dividido, no está dividido en una parte derecha y en la parte izquierda. Vemos que no, sino que es solamente un núcleo, no hay diferentes partes. Entonces vamos a ver que va a llegar esa neurona de manera bilateral, tanto a un lado como al otro, pero solamente van a llegar a la totalidad, ¿no? A la totalidad del núcleo, tanto de un lado como del otro. Y desde ahí van a subir, vamos a ver, perdonad que sigue muy rápido, tendremos igual dos neuronas yendo hacia los dos lados, de manera bilateral, pero sin dividir parte superior y parte inferior. Es decir, eso va a hacer variar un poco la estructura, ¿no? de esta vía córtico-nuclear. ¿Por qué decimos córtico-nuclear? Porque va entre la corteza y el núcleo, ¿no? Que es la vía del trigémino, realmente. Después, desde el núcleo, que es lo que hemos visto, sería la conexión de la segunda neurona con la musculatura de la masticación. Sea el temporal, sea el massetero, sean los pterioideos, entonces va a bajar de manera homolateral ya. Entonces vamos a tener esa organización, que es un poco diferente. No va a haber dos partes de inervación, como veíamos en el facial. En el caso del facial ya lo hemos dicho antes, todo esto ya lo hemos descrito. La primera neurona, la neurona roja que llega a la parte superior del núcleo, de manera bilateral, tanto la de un lado como la del otro. Esto lo tenemos ya dibujado antes. Vemos la naranja que llega a la parte inferior solamente contralateral. Está exactamente lo mismo. Después teníamos que bajaba ya de manera homolateral desde la parte superior a la parte superior de la cara y de la parte inferior a la parte inferior de la cara. Esto es lo que ya hemos visto antes. Entonces ahora vamos a analizar un poco qué sucede cuando hay una lesión, ¿no? Cuando hay una lesión que algunos de vosotros ya me lo habéis escuchado, pero por lo menos nos sirve para refrescar. Cuando hay una lesión central, consideramos que hay una lesión central cuando hay una afectación o en la corteza, o en la corteza cerebral, o en lo que llamamos la primera neurona motora, o el tracto córtico-nuclear, es decir, la conexión entre la corteza y el núcleo. Cuando hay lesión central se considera esto. Entonces, si hay una lesión aquí o aquí, en esos dos rayos que aparecen ahí, pues vamos a tener la pérdida de esas neuronas, que nos va a dejar con algún déficit, ¿no? Como ya sabemos. Vamos a ver que la parte de abajo de la derecha, como veis, no tiene nada, ¿no? La otra sí, porque llegaba desde el otro lado. Entonces vamos a tener una sintomatología muy clara de afectación de la hemicara contralateral, la hemicara inferior contralateral. Entonces tenemos que la afectación, todo esto tiene conexión, todas estas tienen una conexión perfectamente. Lo que faltaría sería esa parte, que no tiene nadie que conecte con ella. Entonces tenemos, cuando hay una lesión central, hay una afectación de la hemicara inferior contralateral. La hemicara inferior contralateral. Bien, después tenemos la lesión periférica.
La lesión periférica, esto lo podéis poner en los dos esquemas que tenéis ahí dibujado en la guía. La lesión periférica tenemos lo mismo, las neuronas exactamente igual, las neuronas rojas que llegan de manera bilateral a la parte superior, la naranja que llega a la parte inferior del lado contralateral, y después bajamos ahí la lesión. ¿Dónde? Cuando decimos lesión periférica, o en el núcleo, la lesión o es en el núcleo, y si bajamos aquí, teníamos la lesión en el núcleo o en la segunda neurona. La segunda neurona, que es la que ya denominamos directamente nervio facial, que sería aquí, ¿no? Entonces la lesión es o en el núcleo o en el nervio facial. Si hay una lesión en estos dos, lo que sucede es que todas estas neuronas se van, generando una afectación de toda la hemicara homolateral a la lesión. Hemicara homolateral a la lesión. Entonces, lesión central, hay una afectación de la hemicara inferior contralateral. Tenemos paciente que es capaz de abrir los ojos, de cerrar los ojos, de arrugar la frente, pero un paciente con una lesión periférica tiene afectados todos los músculos de la hemicara homolateral a la lesión. Por tanto, tenemos que va a estar afectada todos los movimientos de esa hemicara. No va a poder arrugar la frente, no va a poder cerrar los ojos, no va a poder hacer todas esas cosas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que es importante saber cuál es el lugar de la lesión. Por tanto, el tratamiento que veremos después lo tendremos que adecuar a esto. Y cuando vemos el tratamiento, pues en ciertos músculos no actuaremos si es una lesión central. Es decir, no trataremos el occipito frontal y el orbicular, porque ya están, pues están bien, ¿no? Entonces no hará falta. Bien. Recordad lo de los propioceptores cuando hablamos de las vías motoras, que son los que hacen que la activación temporomandibular se active, y es lo que vimos antes, ¿no? Esto ya no lo vuelvo a repetir, es decir, que ya lo vimos, ya lo tenéis esquematizado, donde tenemos esa vinculación entre lo sensitivo y la respuesta motora, tanto relacionado con lo motor del trigémino como con lo motor del facial, ¿vale? A continuación, en las siguientes páginas, como veis, de la página 45 en adelante, de la página 45 hasta la página 51, veis que tenéis una serie de músculos, todos los músculos de la cara, y donde os viene origen e inserción, acción, inervación y vascularización. Esa información la tenéis en esos códigos QR, que accederéis a una serie de vídeos que tengo subidos en mi canal de YouTube, ¿no? Que también os invito a seguir, donde hay mucha información que os puede ser útil, no solamente de anatomía, neuroanatomía, algunas de las clases que he estado dando durante estos años, por ejemplo, en varias asignaturas ahí en la universidad, pero ahí tenéis esos enlaces para que podáis seguir, y cada vez voy subiendo más material, ¿no? Y en ese canal es donde subiré de manera oculta, solamente para los que estén interesados, para que podáis ver estas grabaciones de este seminario, ¿vale? Por si acaso queréis verlo después. Bien, con esto hemos terminado la parte más compleja, ¿no? Más compleja de la neuroanatomía, y ahora empezaremos a ver, pues, algo que nos es más familiar, aunque, claro, como os he dicho antes, la información de los músculos de la cara no estamos muy familiarizados con ello, pero vamos como digo, a pasar a esa parte, ¿no? Entonces vamos a pasar un momentito, a compartir otra presentación un momento.